CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Siguiendo con la cultura de compartir y difundir el conocimiento, hoy estamos presentando la siguiente videoconferencia. Con un grado bastante avanzado, bastante bueno de implementación con detalle y un trabajo bien bueno en cuanto al diseño del contenido, de lo que se digitaba, del registro en la historia, ¿no? Porque fue hecho con médicos, con profesionales, con un diseño bastante fino y tratando de que el diseño del sistema sea lo más parametrizable y abierto posible, genérico, que permitía que las diversas actividades de atención de un centro hospitalario puedan ser registradas en el sistema con el detalle suficiente y con el seguimiento del flujo de atención. De tal manera que se priorizó más la integración de todos los servicios que desarrollar módulos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay muchas experiencias de desarrollo donde se desarrolla el módulo de cardio, o el módulo de farmacia, o el módulo de hospitalización, módulos, y a veces en el Estado en particular, los módulos son contratados a proveedores distintos o desarrollados por equipos distintos, y al final terminas con hasta tecnologías distintas que pues luego tienen que ser integradas, ¿no? Y surgen las complicaciones. Entonces, este sistema fue diseñado para que funcione como un ERP, por eso más que un sistema de historia clínica, se le llamó un sistema de gestión de servicios de salud. Este sistema se estuvo implementando hasta el 2013, 2014, donde hubo problemas técnicos que, en mi opinión, no fueron bien manejados, y se paró el desarrollo, se paró el despliegue, se llegó hasta 40 y tantos, casi 50 centros asistenciales de diverso nivel, o sea, hospitales 1, hospitales 2, centros médicos, policlínicos, postas médicas, tenían este sistema, pero no era una cobertura importante, ¿no? Eh, y la gestión de ese momento decidió que era mejor empezar a desarrollar otro sistema. Entonces, en el 2014, 2015 se empezó a desarrollar lo que se le llamó el sistema para centros de atención primaria, o sea, solo el primer nivel, solo lo que es atención ambulatoria. Por eso es que el SysCap, otro sistema desarrollado en Java, ya sin GeneXus, tenía igual admisión y citas, consulta externa, farmacia, ayuda al diagnóstico y la parametrización, seguridad y demás, pero no tenía nada de hospitalización, ni centro quirúrgico, ni emergencia, ni todo lo demás. Entonces, en el 2018, lo que encontramos fue un proyecto para desarrollar el SysHub, o sea, la segunda parte, la parte de hospitalización, y que iba a tomar seguramente 1 o 2 años poder desarrollarlo y ponerlo a punto. Entonces, la gerencia general de ese momento eh, conocía el SGSS implementado 2010-2011 y en decisión de equipo y viendo la necesidad de acelerar la simplificación de las operaciones y el apoyo de la tecnología, la transformación digital en e-salud, se decidió que dejemos de hacer desarrollos, dejemos de usar el SGH y SysCap, nos concentremos en mejorar el SGSS y completar los módulos que le faltan y hacer el despliegue nacional. Como referencia, en ese momento, el 77% de las consultas atendidas en salud estaban apoyadas y registradas en el SGH, es el sistema antiguo. El 23% en los otros dos sistemas, 17% en el SGSS, en 47 centros asistenciales aproximadamente, que hoy se le llaman IPRES, y que ya tenía 10 años de antigüedad. Era maduro, pero con los problemas técnicos que se presentaron y no fueron bien manejados, se paró y se empezó a desarrollar el SysCap. El SysCap se había desplegado ya en 138 centros asistenciales. Tenía casi 4 años de antigüedad, pero la cobertura a nivel de atenciones era realmente poca, 6%, porque los 138
centros asistenciales eran centros de primer nivel muy pequeños, ¿no? Entonces, como vemos, Salud operaba en la práctica con 3 sistemas de registro de atenciones, ¿no? Y necesitaba con urgente quedarse con uno solo. Y definimos que el mejor y más completo en ese momento era el SGS y lo que requería una optimización y luego un despliegue masivo. Porque además ese sistema ya cumplía con las normas de salud, las normas de MINSA, y por lo tanto ya había 47 centros y por lo tanto alrededor de 1.000 usuarios que conocían el sistema y había que ponerle más fuerza, resolver los problemas y avanzar, ¿no? Entonces, perdón, con esa idea es que se trabajó en optimizar y mejorar el SGSS y relanzarlo ya con un nombre más simple para hacer toda la campaña de comunicación, toda la campaña interna con los trabajadores y demás. Lo bautizamos como ESI, un nombre que se pronuncia fácil, se pronuncia sencillo, fácil de recordar, amistoso, y que lo tomamos de salud, servicios de salud informatizados, ¿no? Así, una cosa así, ¿ya? Entonces, este sistema, como decía, es un sistema integrado y que en el proceso de mejoras para poder desplegarlo, se mejoraron muchísimas cosas, se completaron, se mejoró la relación entre módulos y que te permite programar todo el personal. O sea, el sistema permite que una persona administradora registre cada centro asistencial, sea chiquito con 3 o 4 médicos y una enfermera, o sea tan grande como el Rebagliati, el Almenara, el Sabogal, donde tiene muchos servicios, muchas especialidades y muchos procedimientos, mucho personal con diferentes roles. Todo se configura en lo que llamamos configuración de recursos. Configuro salas de hospital, estaciones, consultorios, servicios de ayuda al diagnóstico, todo se configura ahí. Todos los recursos de un centro de atención, chiquito o grande. Y obviamente el personal en sus diferentes roles. El médico, la enfermera, el obstetra, el químico, el farmacéutico, todos también en programación de personal. Y luego se programa al personal en sus horarios de trabajo, sea para atender visitas hospitalarias, o sea para atender emergencias, o sea para atender consultas médicas en un consultorio ambulatorio. Y de allí viene la programación y con la programación la posibilidad de otorgar citas, ¿no? Y teniendo todo eso programado, más el stock de medicamentos, más todo lo demás que son recursos, un centro puede operar. Todo eso se configura desde un módulo administrativamente, y mientras más complejo el hospital, más compleja la programación, pero el sistema lo permite totalmente. Hoy día, todos los hospitales, Rebagliati, Almenara, Sabogal, todo lo más complejo que hay en salud, opera integralmente en el sistema. El proceso cubre la admisión, el paciente que ingresa, que va a entrar a un servicio ambulatorio de consulta externa o al servicio de emergencia, donde puede entrar a los tópicos de emergencia, los médicos que están programados ahí hacen la atención, la evolución y hacen el tratamiento, emiten las recetas y demás en el sistema, ¿no? Desde cualquiera de esos servicios pueden emitirse órdenes o servicios de solicitudes de ayuda al diagnóstico para el laboratorio, de imágenes, de patología o recetas para la farmacia, o se puede pedir que sea hospitalizado un paciente o que pase por un procedimiento o una cirugía. Todo lo que pase en el hospital y todo lo que pase con el paciente en ese proceso de atención que puede demorar horas o días o semanas o meses, porque sabemos que a veces hasta que termines siendo operado tienes que haber pasado por varias citas, varios exámenes, el riesgo quirúrgico, la evaluación del anestesiólogo y todo lo demás, ¿no?
Entonces, todo eso se va registrando y hoy nada se pierde, porque todo está en el sistema y con suficiente detalle. Todo eso acumula lo que nosotros llamamos la historia clínica electrónica. Pero como ven, no es un sistema que tiene como objetivo la historia clínica electrónica, sino como consecuencia de todo un proceso de atención y el registro de todo lo que pasa en ese proceso de atención, con el mayor detalle posible y obviamente integrado. Este sistema permite que exportemos información para que pueda haber gestión estratégica, tableros de seguimiento, control de calidad, auditorías, seguimiento de camas, monitoreo de urgencias y muchas cosas más, ¿no? Ustedes han visto en la pandemia muchas cosas de seguimiento, monitoreo, estadísticas, porque gracias a Dios, cuando ocurrió la pandemia, este sistema ya estaba totalmente implementado. Entonces, cuando dicen, vamos a la vía panamericana y la vía panamericana va a ser un centro ambulatorio, un centro, perdón, hospitalario de COVID, esa vía nace con tabletas, PCs, red inalámbrica e historia clínica electrónica, ¿no? Y por lo tanto monitoreábamos todo lo que pasaba. Pero además también se conecta con toda la parte de seguros, porque salud es la parte de la IPRES, que responde a una entidad, digamos, el otro rol de salud, que es el de asegurador. Por lo tanto, hay que ver que tengas derecho, que te estés acreditado, ¿no? Que tu empleador haya abonado, que estés en latencia, y todo eso se maneja en la conexión de este sistema con el sistema de seguros que maneja salud, donde maneja los asegurados o acreditados, sus derechohabientes y todo lo demás. Y de ahí también se informa a su salud para lo que es supervisión de las atenciones, ¿no? Y obviamente necesitamos que toda la operación genere movimiento contable por el movimiento de stock de farmacias y logístico en general, y la contabilidad y otros procesos administrativos. Por lo tanto, también se genera información para estos sistemas desde la operación del sistema ESI, ¿no? Entonces, hoy funciona salud con todo esto integrado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el mayor desafío en este proyecto? Porque había un tema de historia, de software, pero en realidad no, nuestro proyecto, o sea, nuestro reto no fue desarrollar un software. Tampoco fue coger un software nuevo y tratar de meterlo a salud. Lo que teníamos que hacer era tomar el software que ya tenía 10 años, que tuvo unos problemas técnicos, hacerle la cirugía, la liposucción, ponerlo a punto para que sea un software que realmente pueda trabajar en todo el país a nivel nacional y al alcance que luego les voy a contar o que aquí lo menciono, ¿no? Entonces, y el otro reto fue toda la parte de infraestructura, porque para que opere esto a nivel nacional no basta con tener un software lindo, bonito, sea el mejor o no, eso se puede, muchos seguramente discutirán en que de repente hay mejores sistemas, probablemente haya mejores sistemas, ¿no? Pero este era un mucho mejor sistema que lo que tenía salud para operar en ese momento. Y aún está funcionando y está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué tenía que haber? Mejorar la capacidad de infraestructura central, o sea, asegurar que los servidores, que cuando yo llegué, o sea, al margen de que yo sea, no, por favor, perdonen lo personal, en abril, mayo del 2018, lo que pasaba era que se caían los servidores cada 2 días. Estando con 40 a 45 centros asistenciales, 1.000 usuarios se caían, producto de problemas de configuración, problemas de recursos, una mala configuración de los servidores en que se ejecutaba, probablemente mejorar y afinar eso hubiera sido solución en su momento, lo cual se hizo, se mejoró capacidades. Yo encontré 2 servidores virtuales, se ampliaron, 6 servidores virtuales, perdón, los ampliamos a 12, luego a 18 y hoy funciona con 36 servidores virtuales balanceados, en alta disponibilidad y con un tiempo de respuesta de 100 milisegundos, 120 milisegundos, ¿no? que asegura, digamos,
la operación de 25.000 a 30.000 usuarios simultáneamente a las 7, 8 de la mañana en que empieza a nivel nacional toda la consulta externa, es algo que se pudo lograr en base a mejorar capacidad de infraestructura central, la alta disponibilidad, mejorar el ancho de banda y la calidad de red de datos a nivel nacional. Había centros asistenciales que trabajaban con 512K de enlace de datos para conectarse y manejar su sistema antiguo de historia clínica, porque operaban principalmente la mayoría del tiempo localmente. Entonces, en este modelo centralizado necesitaban mejor calidad de datos. Y hoy sabemos que la calidad de datos es hacer llegar fibra óptica y manejar bien el ancho de banda, y cada vez es más barato, ¿no? Entonces subimos a los centros pequeños a 1 megabit, los centros medianos a 3, 4 megabits, los centros grandes a 10, 15, 20 megabits, de tal manera que logramos un tiempo de respuesta súper bueno para poder estar conectados a un centro de datos nacional, ¿no? Obviamente, internamente, cada hospital, cada centro asistencial, mientras más grande sea, necesitaba una red local más grande, servicios locales, manejo de las comunicaciones hacia el centro de datos central, manejar las estaciones de trabajo, ¿no? Todo lo que luego yo he llamado convertir los puestos de trabajo en puestos digitales, y con las mejoras integrales localmente, la IPRES digital, ¿no? Y obviamente el software necesitaba, como dije, la liposucción y las mejoras en la performance. Todo eso era parte del reto tecnológico. Y luego venía la gestión del cambio. Capacitar, entrenar a 25.000 usuarios aproximadamente con diversos perfiles. Había que capacitar al terminalista que da citas, al que hace la programación del personal, al que registra las recetas, al médico, a la enfermera, al químico farmacéutico y a todos los que intervienen en el proceso de atención, porque lo que, repito, hace el sistema es soportar todo el proceso de atención, ¿no? Y un tema importante era la integración de proveedores de servicios de laboratorio, porque salud recibe en la mayoría de sus centros, diría prácticamente el 100%, desde el más pequeño o mediano al más grandazo, servicios de laboratorio de proveedores diversos, más de 30 proveedores de servicios de exámenes de sangre, de heces, de orina y todo lo que ustedes conocen como exámenes de laboratorio cuando les piden ayuda al diagnóstico. Y obviamente la gestión con los sindicatos, ¿no? Tener reuniones con los sindicatos de enfermeras, de obstetras, de médicos, cada uno de ellos, unos muy positivos con el proyecto y otros muy reticentes, y había que lograr su aporte, ¿no? Y todo esto había que monitorearlo, coordinarlo por niveles de atención, por capas, porque teníamos que hacer algo en forma simultánea. Les cuento que yo estuve tratando de capacitar algunos centros entre julio y agosto, septiembre, y no avanzaba mucho porque no venían a las capacitaciones los encargados que tenían que impulsar esto, los que venían luego regresaban a su centro y no hacían el trabajo. Entonces el avance hasta noviembre de despliegue era muy bajo, a pesar de que lo que tenían que hacer era capacitarse y conectarse, porque el sistema estaba implementado, ¿no? Y en noviembre, en principios de diciembre, la gerencia general y la presidencia deciden que hagamos un apagón. Cuando a mí me dijeron hay que hacer un apagón, el sistema antiguo se apaga el 1 de marzo, tienes que correr y avanzar y desplegar esto en todos los hospitales a nivel nacional, yo dije no se puede. ¿Cuánto te demoras en un hospital? 6 meses, ¿no? Revalíate un año. ¿Cómo hago todo? Todos los hospitales, teníamos 40 y tantos, casi 50, teníamos que llegar a 383, o sea, teníamos que hacer casi 330 centros asistenciales en 2 meses. Me dijeron, ¿se puede? Teóricamente se puede, porque todo puede ser en paralelo, pero necesitaré 500 personas, le dije, capacitando en paralelo en todo el país, en un equipo grande de gestión. Ya, contrátalos, me dijeron, ¿no? Pero se apaga. Pero además necesito comprar impresoras, necesito comprar PCs, 4.000, 5.000 PCs, mejorar el soporte y que todo funcione bien localmente. Compremos. O sea, el apoyo de la alta dirección fue total, el compromiso fue total. Y el apagón se logró gracias, en primer lugar, a esa gestión y la
la coordinación y la presión desde bien arriba a cada director de hospital, y luego el compromiso del director, el compromiso del equipo local, muchos médicos, el compromiso del equipo de soporte local en cada centro, y luego lo que nos tocó al equipo central fue planificar, coordinar, empujar, monitorear. Nos multiplicamos, luego les puedo contar con más detalle cuando haya el rol de preguntas de repente, pero nos multiplicamos mucho para poder hacer la estrategia de despliegue. Y se logró, se logró. Es algo que seguramente metodológicamente los consultores podrían ser, eso es imposible. Yo mismo dije, no me comprometo, están locos. A mi jefe le dije, diles que es un año por lo menos. Me dijo, haz un plan de 6 meses por si acaso atraquen. Cuando llegamos a la reunión nos dijeron esos meses y no hay otra. Si no, traeremos otros que lo intenten en lugar de ustedes. Así que dijimos, bueno, lo intentamos. Si no llegamos, no llegamos, pero lo intentamos. Entonces, no contraté 500 personas, contratamos 250. En realidad yo contraté 25 en Lima y el resto lo contrataron en provincias, los trajimos a Lima, hicimos todo un despliegue y súper, súper ágil. Y este es el resultado. O sea, esto fue real. Para muchos que dicen, oye, el apagón fue una mentira, ese despliegue es imposible de hacer. Miren, con este panel nosotros monitoreábamos cuántas IPRES entraban en un día. El 24 de enero había 56 porque ya habían 54 al cierre de diciembre, ¿no? Puse una el 25 de enero, una el 26 de enero, porque los capacitadores que había yo capacitado en 2 semanas, capacité 25, perdón, en una semana capacité 25, capacitamos, perdón la personalización, capacitamos 25 personas y en la semana siguiente capacitamos 200, ¿no? Y a los 15 días de enero, 16, 18 de enero, esas 250 personas capacitadas se desplegaron en todo el país. Todos profesionales de la salud, de diversa especialidad. Casi nadie informático. Lo que hicimos fue que los profesionales de salud se entrenaran en el sistema, los términos y todo lo que se veía en el sistema era común para ellos, porque es su chamba. Solo que tenían que hacerlo en un trabajo, en un sistema, digamos, nuevo pero amigable, ¿no? Y miren, el 28 de enero entraron 80 IPRES, de las chiquitas, ¿no? Pero entraron. El 29 entraron, perdón, el 28 de enero entraron 22, el 29, un día después, entraron 30, el 30 de enero 23, luego 31, 1 de febrero 18, y ya habíamos alcanzado 182 IPRES y se me empezó a caer el sistema. El 2 de febrero dije, ahí no más, porque el sistema estaba complicado y resulta que faltaba incrementar, escalar. Felizmente habíamos planificado ya un escalamiento. Teníamos desde agosto, septiembre más o menos todo un conjunto de programas modificados, o sea, ya habíamos estado trabajando en la liposucción, estaba en el último proceso de certificación, validación, y entonces entre el 2 y 3 de febrero hicimos cambio en la estructura, ampliamos los servidores, metimos 200 programas a producción, o sea, le hicimos el trabajo que habíamos planificado y el 4 de febrero vuelvo a abrir la puerta y empezamos a crecer. 17 IPRES, 12 IPRES y el sistema ya no se caía. Seguimos creciendo y realmente, como ven ustedes, pudimos llegar gracias al equipo en paralelo, o sea, tuvimos 25 equipos en paralelo trabajando con soporte local en cada red, la red, gente desplegándose, 20, 30 personas desplegándose en todo Chiclayo, Lambayeque, por todos lados, ¿no? Con instrucciones claras, con un proceso claro. Desde la sede central tuvimos 3, 4 gerentes coordinadores que solamente se preocupaban de trabajar sobre los gerentes de cada dirección, de cada hospital y cada red. La presidencia llamando a los gerentes y comprometiéndolos a cumplir con el plazo. Cada IPRES hizo su campaña, había videos donde ellos se comprometían, todos somos ESI, vamos para acá, vamos a llegar, no se preocupen, todos estamos, o sea, hubo una campaña enorme, realmente es salud, todo de salud se comprometió en esto, no fue un equipo, no fue un tema de una gerencia, no fue un tema de un gerente, no fue un tema de 4 o 5 personas, muchísimas personas que pudieron lograr esto. ¿Mm?
Pero ¿Qué disculpa, logramos? un par de minutos más, por favor. Gracias. ¿Qué logramos? 440 IPRES, 25.000 usuarios, 20 millones de registros, mejoras en el tema del laboratorio, documentos con firma digital, ¿no? Y una interfaz médica mucho más amigable, donde tienes la historia, la atención, los medicamentos, los últimos exámenes realizados y demás, muy amigable. Pasamos de esto, que era papel y anotaciones al lapicero, a esto. Esta es una evolución de un paciente en una atención hospitalaria, ¿no? Donde ven claramente y con limpieza, cualquier profesional que lee esto lo entiende, ven el tratamiento, el diagnóstico, las medicinas que deben aplicarle, las recetas emitidas, o sea, calidad en los datos. Alguien me dirá, oye, pero no es SNOMED o no tienes HL7. No importa, el sistema está integrado y está usado por 400 IPRES. En Latinoamérica no hay ninguna entidad de salud que tenga ese nivel de integración en cantidad de IPRES y en cantidad de usuarios, ¿no? Entonces hay muchas mejoras que se implementaron. Quiero cerrar unos minutitos, Armando, por favor, con un tema que les quiero comentar, ¿no? Ya la infraestructura fue una infraestructura central, bien respaldada, conexión, entidades remotas, usuarios, trabajo en VPN, ¿no? Creamos el concepto de IPRES digital con imágenes y demás distribuidos, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cómo quiero cerrar? Analizando cómo esta experiencia de salud podría ser una experiencia que se traslade a nivel nacional al resto de entidades de salud del sector salud. Quizás no a los privados, pero a todo el resto. O sea, el sistema de salud en el Perú tiene casi 9.000 IPRES, ¿no? Y podemos llegar a todas ellas con un solo sistema, un solo... ¿Cuál es el problema? Que hay mucha fragmentación, proyectos independientes, las regiones cada quien hace por su cuenta lo que pueden en función a las normas que dicta MINSA, pero MINSA no tiene como proyecto una operación central única, lo que tiene es consolidación, el proyecto de RENICE, hay un enfoque normativo, entonces se avanza como se puede, gradualmente, interoperar es importante porque tiene que coexistir lo actual. Entonces no hay algo que sea realmente transformacional. Por eso es que en algún momento hemos compartido esta propuesta de que una solución como la de salud, que funciona y tiene 25.000, 30.000 usuarios, que tiene la historia acumulada desde el 2011 de 14 a 15 millones de peruanos, ya tienen historia en este sistema, ¿no? ¿Por qué esta no puede ser la solución nacional, por lo menos para todo lo que es gobierno? Ya hay un convenio que se firmó entre Salud y MINSA para que este sistema puede ser utilizado por todo el sector de salud. Pero con los cambios de gobierno se detuvo. Entonces, ¿qué se requiere? Una solución de gobierno, porque software hay. ¿Qué se necesita? Una entidad central que provea infraestructura de operación central, que provea la red de datos nacional, que provea la red de datos local, equipos locales, el soporte técnico, soporte y mantenimiento. ¿Para qué? Para que los operadores de los centros de salud, que son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la policía, la FAP, el ejército, la marina, todos ellos son operadores de centros de salud. Hasta el dominio, la entidad que maneja las cárceles, también tiene policlínicos, centros médicos, todos ellos tienen sistemitas de atención clínica o sistemitas de manejo de historia, cada uno diverso, disperso. Todos podrían usar un mismo sistema y con eso tendríamos en un solo sistema 30 millones de peruanos. ¿Qué necesitamos? Que alguien, una entidad, tome el soporte central tomando la réplica del ejemplo de lo que pasó con el salud, que funciona, ¿no? Se mejorará el sistema, se le completará algunas cosas, se integrará con el SIS, seguramente. Pero mientras no exista algo así, yo creo que cada región, cada entidad que gobierna hoy día no va a poder por su cuenta comprar y montar servidores y tener 50 o 100 centros de datos con sistemas de historia clínica distintos, ¿no? Y que solamente se dediquen a operar en cada hospital independientemente, ¿no? Este es el mapa de todos los centros de salud. Miren, el salud tiene 446. Nos faltan 9.337 que pueden ser alcanzados
y cubiertos con una solución como la que se plantea. Ese es el planteamiento, un sistema único que tenga la acreditación, la parte administrativa, la analítica, los reportes, y la base existe, funciona y viene funcionando en el salud en los últimos 4 años sin problemas. Algo que los soporte técnico de cada hospital, cuando empezamos el proyecto, me decían, no va a funcionar, ingeniero, necesitamos que nos ponga servidores locales, cada hospital debe tener sus servidores, no va a funcionar. Lo que yo les decía es, más barato es asegurar la comunicación que asegurar que haya servidores distribuidos. Si aseguramos buenos servidores centrales y buena comunicación, esto debe tener éxito, ¿no? Y así fue. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Un despliegue con infraestructura central, red de datos, IPRES digitales, ¿no? Estrategias de implementación a nivel de red para que realmente haya una población integralmente protegida y cuidada. La historia clínica electrónica, como se vive hoy y como opera hoy en el salud a nivel nacional y descentralizada y centralizadamente disponible 24/7 en todo el país, salva vidas. Yo les digo hoy, salva vidas. No solamente es más eficiente, no solamente ayuda a que no se pierdan historias, reducción de costos, salva vidas. Cuando una persona, en este momento, y me pasó con mi mamá hace unos meses, hoy día la mamá de un amigo está en emergencia en Tumbes y ella vive en Lima y su historia estaría solo en Lima, ¿no? Pero al estar en emergencia en Tumbes, en el seguro, entró de emergencia y lo primero que vieron es la historia de la señora en Lima. No tuvieron que preguntar nada, ya sabían si tenía diabetes, si era hipertensa, si qué medicinas le aplicaban y todo lo demás. Abren, ven la historia, en función a eso, ya saben si es alérgica o no, si la señora está en coma o algo, felizmente no lo estaba, pero si la señora no puede responder en una emergencia, el médico tiene todo y sabe qué le puede dar y qué no le puede dar. Y eso puede salvarle la vida a esa persona que entraba en emergencia. ¿Cómo era antes? Cuando esa persona entraba en emergencia en Tumbes a un hospital, el médico que la atendía la recibía con un hoja en blanco, porque le tenía que preguntar de todo, y si no había familiar no sabía qué medicinas tomaba, qué era alérgica, ni nada. Hoy ese médico, como dijo Armando al comienzo, tiene información actualizada, en línea, y integrada sobre cada examen que se le ha hecho a esa señora o a esa persona, qué medicina ha recibido, qué médicos la han visto, y puede tomar una mejor decisión con mayor información, más rápido y de mejor calidad. Eso salva vidas. Bueno, esa es mi propuesta. Tengo para compartir con ustedes muchas anécdotas y experiencias, pero ya se nos acabó el tiempo y quizás en la sección de preguntas podríamos compartir algo más. No sé, Armando, si estoy bien hasta ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro, por tu exposición. Y además también felicitaciones por todo el esfuerzo desplegado de salud, del cual ha sido parte. Hay muchas preguntas, seguramente vamos a seguir conversando en la ronda de preguntas. Y ahora voy a dar pase a nuestra segunda expositora invitada, y ahí ya regresamos con la ronda de consultas, que son varias y algunas he visto bastante técnicas. A ver, ahora me permito, es un honor presentar a Cintia Telles. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Seguridad Jurídica y Seguridad Informática en Sociedades Digitalizadas en la Universidad Ligue 2, Francia, y en Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas. Es consultora legal en materia de protección de datos personales, derecho a Internet, certificado en protección de datos por el Institute of Audit and IT Governance. Es abogada en la Dirección General de Telesalud, referencia y urgencia del Ministerio de Salud, y es coordinadora de la invitación de ATEA Seguro en Perú. Adelante, Cintia, con tu exposición por 10 minutos y gracias desde ya por acompañarnos. Muy buenas noches. Primero agradecer la invitación que han tenido gentilmente en esta noche para poder compartir con ustedes un poco de análisis y reflexión en lo que ha sido este
esta carretera que ha estado pasando a nivel al menos del Ministerio de Salud para la implementación de lo que es el módulo de telemedicina. Pero antes de ello, quiero llamar a algunas reflexiones, porque normalmente es, los abogados, ya vinieron los que nos ponen un poco las trabas o los que no nos entienden, ¿no? Cuando se habla en temas de tecnología, sobre todo en el sector público. A veces somos sesgados en esa visión. Pero, ¿qué tenemos que afrontar nosotros en el área legal cuando estamos ante un equipo multidisciplinario? Que tenemos ante personal de tecnologías, como puede ser Pedro, personal de salud. También podemos hablar con economistas en diferentes equipos multidisciplinarios, para apuntando todos hacia una modernización de un sector. En este caso estamos hablando de salud, estamos hablando de prestaciones, y es lo que decía Pedro Vázquez, es salvar una vida. Recordemos que el primer artículo de nuestra Constitución Política habla que todos tenemos derecho a una vida digna. Entonces, todas nuestras políticas tienen que ir enfocadas hacia ello. ¿Y cómo podemos enfocar eso cuando comenzamos a regular? Primera pregunta, aparece una nueva tecnología, quiero implementar algo. ¿Tengo que sacar una ley nueva? ¿Tengo que sacar algo? Porque como ahora tiene una componente TIC, entonces mis normas anteriores o mis normas marcos no funcionan. Esa es una de las principales preguntas que siempre se hacen en el equipo técnico. Luego es, bueno, estamos ante tecnología, esto puede ser mucho riesgo, hay responsabilidad para quien va a firmar, hay responsabilidad para aquel al que le vamos a dar un usuario. Va a haber también nuevas formas en las cuales podamos ser auditados o ser transparentes ciertos procesos. Entonces hacemos las normas más rígidas para protegernos nosotros como sector, o lo hacemos más flexibles para llegar a una mejor accesibilidad. ¿Cuáles son las dos respuestas? Ante la primera, yo siempre menciono que si tú ya tienes un marco legal que se puede adecuar ante el nuevo proyecto, proceso tecnológico que tú estás realizando, ve hacia adelante con esa norma. Si necesitas hacer algunos ajustes o precisiones, que se realizan las modificaciones necesarias, pero si tú ya tienes un marco atrás de respaldo, no te detengas, sigue, apóyate con tu área legal y realicen aquellas interpretaciones que sean necesarias y consultas también, ¿no? Entonces, eso también concatena a la segunda respuesta, a la última pregunta que hice. Es, al elaborar las normas, hay que tener un enfoque de unas normas que sean flexibles y que no solamente se apliquen a cierto tipo de avance tecnológico, porque recuerden que la tecnología avanza mucho más rápido que las normas. Una reglamentación de una ley, a pesar de que le pongamos formalmente que es 120 días, 180 días, 60 días, a la práctica se reglamentan a veces hasta en un año, en el mejor de los tiempos. Y la tecnología avanza muy rápido. Hoy estamos lanzando un modelo de algún teléfono inteligente y aquí a un mes estamos lanzando otro modelo. Y tal vez con otro tipo de tecnología, y hacia dónde estamos apuntando nosotros, hacia normas rígidas o normas que pongan ciertas candados que nos permitan aperturar a nuevas tecnologías. Y era lo que decía también el ponente anterior, ¿no? Es decir, vamos tratando de adecuarnos sobre la marcha y a veces no debería ser así. Nosotros deberíamos ser diligentes en el momento que hacemos el análisis del proyecto, el diseño del proyecto, y enfocarnos hacia el marco legal que estamos cumpliendo y que necesitamos. Y en base a ello, si necesitamos regular, que estas normas sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a la tecnología. A eso me refiero, a ese tipo de flexibilidad, no aquella flexibilidad que tal vez permita cierta invasión a ciertos derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la privacidad o a la reserva misma del acto médico, ¿no? En síntesis, cuando hablamos de transformación digital, hay que recordar que hay que verlo también desde el enfoque de gobierno digital.
nosotros ya desde hace más de 4 años en el Estado peruano ya no hablamos de gobierno electrónico. Queda visto más como la aplicación de tecnologías de información y comunicación en los servicios públicos para hacerlos más ágiles, más eficientes. En un gobierno digital, el enfoque se voltea y ahora tenemos no hacia la eficiencia del servicio, sino la mirada y el enfoque central está en el ciudadano. ¿Cómo le hacemos la vida más práctica y más llevadera al ciudadano? ¿Cómo le ahorramos tiempo? ¿Cómo es que le podemos brindar un mejor servicio para que él pueda disponerlo en el momento que él quiera? Entonces, ahí hay que tener primero un enfoque normativo flexible a nivel tecnológico, siempre con un enfoque de privacy design, es decir, enfocado al tema de privacidad, porque recordemos que tratamos mucha información relativa a la salud, que es considerada un dato personal sensible, que a la luz de la Ley de Protección de Datos Personales son las que tienen mayores protecciones y ante cualquier vulneración las sanciones también son más drásticas. Un tercer componente que yo siempre recomiendo es enfoque de interoperabilidad. Siempre interoperabilidad. ¿Por qué? Porque al menos en lo que es en sector salud peruano, como ya hemos visto, hay diferentes tipos de software, hay muchos modelos. Llegar a un futuro de tener uno solo puede ser posible, pero no es una tarea ni de corto ni de mediano plazo. Entonces hay que ver ahora cómo podemos ir entre todos y hablar y conectarnos. Accesibilidad, acceso. Y finalmente, es que cuando proyectemos estas normas regulatorias, hacerlo en un lenguaje claro y sencillo. No solamente para los obligados, que es personal de la salud y que no necesariamente tiene que entender toda la terminología jurídica o técnica de ingeniería que vayamos a exponer ahí, sino también para el propio paciente, nuestros usuarios de salud, porque es a ellos finalmente a quien nos debemos en los fines regulatorios que establezcamos. Dichas estas palabras de reflexión, veamos cómo es que este enfoque puede ayudar a una evolución legal que nos permita adoptar nuevas tecnologías más rápido y con una visión hacia el futuro. Para ello retrocedemos un poco hasta el año 2016. En el 2016, el Ministerio de Salud publica su directiva administrativa que autoriza el uso de firma digital en los actos médicos y actos de salud. ¿En marco de qué se da esto? Recuerden que ya en el 2013 se indica lo que es la Ley de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, RNICE, ¿sí? Entonces nos habla de, para tener una historia clínica electrónica tenemos que tener firmas digitales. Ok, bien, ya, el tema de firmas digitales más o menos viene siendo arreglado en el año 2008. Pero recién en el 2016 comenzamos a decir que es una firma digital, cuáles son los estándares que tiene que tener, cuándo vamos a registrar mediante un formato informatizado un acto de salud, un acto médico. Porque recuerden que a la fecha teníamos solamente lo que era la firma manuscrita, lo que obligaba y vinculaba la responsabilidad médica con el papel que se firmaba en la historia clínica o en la receta. Pero ahora, ¿cómo esto lo llevamos a nivel informático? Entonces, sale esta directiva, que prácticamente es casi también un copy-pega de lo que ya teníamos para el reglamento de la ley de firmas digitales, ¿no? Avanzamos un par de años más. Hay que considerar que la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM ya ha publicado lineamientos para el uso de servicios en la nube para entidades de la administración pública. Muchas de las soluciones que tenemos a la fecha en el mercado son servicios en nubes o servicios mixtos. Entonces, antes de que te lances hacia ver el mercado, si eres sector público, yo te sugiero que primero le des una mirada a estos lineamientos, porque tienes que cumplirlo para elaborar tus especificaciones técnicas. Y dentro de ellos, por ejemplo, te menciona que cuando tú vas a optar a un cierto tipo de tecnología en nube, tú tienes que hacer un análisis de riesgo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tocarle la puerta a tu oficina de tecnología de información y pedir un análisis de riesgo en base a alguna tecnología que tú ya estás pensando en adoptar. Y según eso, puedan ustedes elaborar su proyecto también.
En el mismo año, ya en el primer trimestre, el Ministerio de Salud publica la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Y es la primera vez que el Ministerio de Salud va a hablar en relación a cómo se va a ordenar esta historia clínica, tanto la manual como las automatizadas. Ahí tenemos las historias clínicas electrónicas, las historias clínicas informatizadas, y es aquí donde ya se habla del registro de los servicios de telemedicina. Y nos dice que todas las atenciones mediante telemedicina tienen que registrarse dentro de la historia clínica. Recordemos también que ya en el año, no lo he puesto aquí, sino es un poco más un dato histórico, en diciembre de 2016 tenemos la Ley Marco de Telesalud, que luego ha sido modificado en 2 ocasiones, siendo la última mediante Decreto Legislativo 1490. Esta se da en medio de la pandemia, prácticamente en marzo de 2020. Y aquí se da un poco de los enfoques que hablábamos en el punto anterior. Se comienza a hablar sobre, por ejemplo, el tema del consentimiento informado, formas de utilizar tecnologías de información y comunicación para que nuestros usuarios de salud puedan dar su consentimiento mediante alguna forma de TIC, porque recordemos que por la Ley General de Salud y también ya por pronunciamientos vinculantes de su salud, lo que nos decía que el consentimiento informado es con firma manuscrita. Y no podíamos tener, ¿cómo le sacábamos un consentimiento informado cuando Medio Perú estaba en aislamiento? Entonces había que tener esta evolución jurídica. Y lo mismo se habla respecto a lo que es el refrendo para los actos de salud en los casos de telemedicina. Se aperturan las diferentes formas que tiene de la firma digital. Y esto a su vez también se va condiciendo lo que ya sucede en el año siguiente cuando por fin se reglamenta la Ley de Gobierno Digital. Recuerden que la Ley de Gobierno Digital sale en el año 2018, pero recién se va a reglamentarla en el año 2021. Y con este reglamento se comienza a hablar de enfoque de privacidad, enfoque de interoperabilidad. Y es en base a estos enfoques que también se da en la reglamentación, la nueva reglamentación de la Ley Marco de Telesalud. Y ahí se habla por primera vez de un software, de manera denominativa, y lo llama Teleatiendo. ¿Qué es el Teleatiendo? Es el sistema de información asistencial que se elabora el Ministerio de Salud para poner a disposición de todas las IPs públicas que son parte de la Red Nacional de Telesalud. Uno de los hitos que marca el Decreto Legislativo 1490 es la creación formal de la Red Nacional de Telesalud y hace una incorporación obligatoria de todas las IPs a esta red. Ok, todos están en la red. Pero ahora, ¿cómo financiamos algún tipo de software o plataforma en el cual los asistenciales puedan registrar su telemedicina? Bueno, ya vamos a acabar. Solamente para acabar es que a la fecha este software ha contado ya con reconocimientos, tanto a nivel de financiador con el CIS, a través de una resolución jefatural que permite reconocer el fuego electrónico. Asimismo, este año ha sido reconocido también este software para poder, como uno de los software para el registro de historia clínica electrónica. Recordemos que Teleatiendo es el módulo de telemedicina en el Ministerio de Salud. Y este software a la fecha está siendo utilizado por 1.468 establecimientos de salud en diferentes niveles, en primer, segundo y tercer nivel de atención. Cuenta con los módulos de teleinterconsulta, teleapoyo diagnóstico, teleorientación, teleconsulta y telemonitoreo. Asimismo, en una reciente consulta que realicé al Ministerio de Salud, han mencionado que si bien cuentan con estos 4 módulos, solamente están registrando lo que es teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo. Y en relación a los tipos de certificados digitales o firmas digitales que están utilizando, tenemos la identificación web,
los certificados digital de persona natural y los certificados digital de persona jurídica, con lo cual están ellos utilizando también tokens, es decir, herramientas en línea que no necesariamente requieren de un dispositivo físico para otorgar al personal de salud a fin que realicen y suscriban sus actos de salud. Y como último dato respecto a este software es que a la fecha el Ministerio de Salud tiene más de 8.862 usuarios personales de salud registrados. Es decir, que están realizando telemedicina y registran sus actos a través de este software, cumpliendo así la normativa, que la historia clínica, que todos los actos de salud de telemedicina tienen que constar en la historia clínica. Y aquí también con este tipo de software estamos evitando dos cosas. Una es el doble registro, porque cuando registran en este módulo se genera automáticamente también los registros tanto para el FUE electrónico, para el reconocimiento de la FIAFA correspondiente, y por el otro lado también el GIS, ¿no? Y se evita también los errores de digitación que se podría haber. Y por último también han adecuado ya como Ministerio de Salud las adecuaciones legales a nivel de la directiva para la prescripción de medicamentos y receta electrónica, ¿no? Que se realicen mediante este software. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia, por tu exposición. Adelanto que en el bloque de preguntas hay algunas justo relacionadas a la integración entre salud y MINSA, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Y ahora toca darle pase a nuestro tercer expositor, viene del mundo privado, estamos dejando por un lado el mundo público, Juan Aralgo Salcedo. Él es médico cirujano con un MBA en consultoría y capacitación empresarial y diplomados en auditoría médica, auditoría y evaluación de la calidad de los servicios de salud, medicina ocupacional y del medio ambiente, valoración de la incapacidad laboral y peritaje médico, así como salud pública. Ha sido coordinador médico del proyecto de Historia Clínica Electrónica del Grupo San Pablo y jefe de auditoría médica de la Clínica San Pablo. Actualmente es el coordinador médico del proyecto de Historia Clínica Electrónica de la Clínica Montefiori. Adelante, Juan, tienes 10 minutos para tu posición. Muchas gracias, Armando. Agradecer al Instituto de Desarrollo por la invitación. Nada, yo lo que quiero con ustedes es compartir la experiencia que tengo en la implementación de Historia Clínica Electrónica del Grupo San Pablo, como lo mencionas, y actualmente trabajando en la Clínica Montefiori. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Lo puedes poner en modo presentación, por favor? ¿Perdón? A ver, ya, ¿Hola? Ahora sí. Sí. Bien. ¿Cuáles son los problemas frecuentes o qué es lo que se encuentra cuando uno no tiene una historia clínica electrónica? Vemos esto, y esto es real. Esta es una receta que yo siendo médico no la puedo leer, no lo puede leer el farmacéutico. Miremos aquí, esto es una indicación para que ejecute la enfermera. Entonces es muy difícil que alguien no se pueda equivocar con este tipo de recetas, con este tipo de letras. ¿Qué más vemos como problemas frecuentes? Interminables colas de pacientes que generan incomodidad y pérdida de tiempo, y por último, acaban con quejas dentro del hospital o la clínica o fuera de ellas. Libros de reclamos totalmente llenos en clínicas y en hospitales. Esto es parte de los problemas, pero en realidad son muchísimos más. Solamente quería sacar algo representativo, pero sabemos que hay muchísimos problemas más. Dentro de los beneficios con una historia clínica electrónica, tenemos lo siguiente: soporte a la toma de decisiones médicas, ya que el médico va a encontrar todos los resultados de exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes a la mano para tomar decisiones médicas correctas y a tiempo. Ahorro de espacio físico, porque en realidad se acaban las historias clínicas en papel y tenemos espacios como para que puedan ser utilizados
para otros, para otras necesidades de clínica o hospital. Perfecta legibilidad, ¿por qué? Porque justamente en la lámina anterior veíamos cómo escribe el médico. Seguridad de información, ya que a todo usuario de historia clínica electrónica se le da una contraseña y un usuario, y toda vez que este personal ingresa a la historia clínica electrónica queda un registro de su ingreso, ¿sí? Hoy en día, pues cualquier persona, ¿no? Si es que no se tiene cuidado, puede ingresar a una historia clínica manuscrita, a una historia clínica física. Brinda alertas. La historia clínica electrónica, en la que yo he estado trabajando, y creo que la mayoría de ellas, tiene alertas. Lo que decían, si un médico registra que un paciente tiene alergia a algún medicamento, al momento que está prescribiendo, se le da una alerta indicando de que el paciente tiene alergia a tal medicamento. También brinda recordatorios. Por ejemplo, la enfermera tiene indicado colocar un medicamento a las 8 de la noche y en su máquina, en su computadora, le va a salir un recordatorio que el paciente necesita colocarse ese medicamento a esa hora. ¿Registro único por paciente? Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando hemos trabajado la lista de historias clínicas, vemos que un paciente puede tener más de una historia clínica física. Simplifica procesos con la historia clínica electrónica, incluso se anulan muchos de los procesos, y esto conlleva a que el tiempo de espera del paciente sea muchísimo menor. Siempre se dispone de la información del paciente, sí, 2, 3, 4 o muchas personas pueden tener acceso a la historia clínica del paciente en un mismo momento, simultaneidad. ¿Evita pérdidas y deterioros? Por supuesto que sí, ya que el mismo uso de la historia clínica física que se traslada de un lugar a otro generalmente termina por deteriorarse. Esto se evita con la historia clínica electrónica. Y al final todo esto de aquí va a repercutir en una atención adecuada para el paciente desde que el paciente gestiona su cita. Porque la historia clínica electrónica que he trabajado y que estoy trabajando actualmente tiene para gestionar citas desde antes que el paciente llegue al centro médico o a la clínica. Evita las colas, obviamente, como había dicho, una atención médica de calidad, atenciones de exámenes auxiliares, y al final es un paciente contento, un paciente feliz, evitando todas las quejas que actualmente se presentan. Voy a hablar específicamente de la implementación o de la implantación de la historia clínica. Esta tiene que tener un equipo, y en las 2 oportunidades que trabajo con historia clínica electrónica, en la implementación, gracias, porque la gerencia general tiene que estar totalmente involucrada y liderando. Yo creo que esto se da en todo tipo de proyectos, ¿no? La dirección médica, en este caso, totalmente involucrada. ¿Por qué? Porque aquí, como cabeza tiene que estar, como digo, involucrada y hacer que se involucren todo el personal. Hay un líder en TI, ¿no? Y un líder médico, que es quien le habla, obviamente con un equipo, en mi caso, de personal de salud. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todos los procesos que se realizan en papel estén plasmados en la historia clínica electrónica, que todos los procesos que se realizan, tanto en la consulta ambulatoria, consulta en la atención de emergencia, en la hospitalización, esté reflejado en la historia clínica electrónica. Tiene que haber personal con experiencia, ¿no? Y compromiso, sobre todo de toda la organización. ¿Qué más? Tiene que haber responsables. En el equipo tiene que establecerse responsables en cada tarea. Esto de aquí va a garantizar el éxito, y obviamente toda la institución debe tener claro el objetivo, ¿no? Y este objetivo tiene que ser medible a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Y hacerle un seguimiento periódico. En el caso, actualmente nosotros nos reunimos cada 2 semanas, no solamente para conocer el avance, sino para mantener la ilusión de cómo vamos avanzando y el compromiso de todos los responsables, ¿no? Para seguir adelante. ¿Cómo hacemos esta implementación? Primero hacemos un recorrido de toda la clínica, levantando todos sus procesos y conociendo toda la documentación que se tiene en los diferentes procesos, tanto administrativos como clínicos y de exámenes auxiliares. Desde citas, desde registros de emergencia, estoy hablando del tema administrativo, facturación al término de la emergencia, gestión de camas
en el aspecto administrativo y en el aspecto clínico todo lo que es la atención externa, ¿no? Cómo registra el médico, dónde registra el médico, cómo hace para poder emitir su prescripción, cómo solicita sus exámenes auxiliares, y todo aquello tiene que ser llevado a la historia clínica electrónica. Esta es una tarea bien ardua. ¿Por qué? Porque son muchos procesos que nosotros tenemos que hacer que se reflejen en la historia clínica. Lo mismo para emergencia y lo mismo para hospitalización. Como bien decía Pedro, y también se da en la parte privada, los laboratorios, patología, imágenes son de terceros. Son de terceros y estos tienen que integrarse con la historia clínica electrónica o la plataforma que uno elige para la clínica, en este caso, ¿sí? Y muchas veces esto de aquí, ya lo voy a mencionar más adelante, pues puede ser parte del riesgo de que la historia clínica no es que no se cumpla, sino que retrase un poco el proyecto en los tiempos trazados. Luego de conocer todos estos procesos, también hay que conocer todas las maestras. En tecnología le llaman maestras a todo el listado, tanto de procedimientos, de laboratorio, de imágenes que se tiene en clínica. Esto también es una tarea muy fuerte, ya que muchas veces las clínicas tienen procedimientos que tienen una codificación llamada CEUS. Yo me imagino que si hay médicos aquí escuchando saben lo que es un CEUS, es la codificación que se tiene para hacer la facturación a los diferentes seguros, ¿no? Esto ya debería de quedar de lado para poder reportarlo. Este código es específicamente para seguros, pero el MINSA ya publicó desde el 2017 un listado de procedimientos llamados CPMS. Y primero hacer una limpia, como decía, de todos estos códigos, ya que las clínicas muchas veces van creando códigos nuevos, crean códigos nuevos, muchas veces repetidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo crea personal que no es de salud. Por ejemplo, solamente para mencionar un examen que se llama antígeno prostático específico, pues el personal de TI lo registró como PSA, SPA, y así tenemos que hacer una limpieza primero de todos los duplicados que existen y luego una homologación hacia CPMS para poder registrarlo. Si tenemos una historia clínica electrónica, obviamente hay que hacer las cosas como tienen que ser, ¿ya? Entonces, a partir de que uno tiene la historia clínica electrónica, va a poder reportar como el MINSA lo exige, con CPMS. Y esto, como les digo, es una tarea muy fuerte, porque primero hay que hacer una limpieza. Igualmente, cargar todos los fármacos que se usan en clínica, los materiales médicos y quirúrgicos, cargar todo lo que es el listado de alergias, dietas, obviamente diagnósticos con el CIE-10, y luego una lista o la lista de usuarios finales, tanto de médicos como de todo el personal administrativo que va a tener acceso a la historia clínica electrónica, otorgándole a cada uno, ¿no?, perfiles que le corresponden, ya que por tener la historia clínica, datos sensibles, no todo el mundo puede ver la historia clínica en todos sus aspectos, ¿no? Igualmente, a la par van subproyectos, ¿no? El proyecto de firma digital, que ya lo habló Cintia, ¿no? Y el proyecto de digitalización de historias clínicas físicas. Actualmente, o cuando aún no se tiene la historia clínica electrónica, se tiene las historias clínicas físicas. Estas, tanto en el Grupo San Pablo como en la Clínica Montefiori, han sido digitalizadas y cargadas a la plataforma de historia clínica electrónica para que el médico pueda tener acceso a ellas. Todo esto se hace en un servidor de desarrollo, ¿no? La gente de TI lo conoce como un servidor de desarrollo, que es el lugar donde se hacen toda la programación y todas las pruebas. Luego de que esté totalmente, se haya verificado que esto está funcionando, se hace una homologación y luego se hace la instalación a la historia clínica final que va a salir a producción. Hay un trabajo muy arduo, muy fuerte, que es el trabajo con los usuarios finales. Primero, hay que asignarle perfiles, como decía, para que no todo el mundo tenga acceso a la historia clínica electrónica en su totalidad. Si es asistencial, obviamente que sí, pero si es administrativo, solamente a la parte que les corresponde. Hay que tener una formación al equipo que va a brindar asistencia y soporte a los usuarios finales, tanto médicos como enfermeras, ¿no? Formación a usuarios finales. Esto quizás también es un punto que hay que tomar mucho en cuenta, ya que el usuario final, sea médico o enfermera, siempre va a tener
va a rehusarse al cambio, como siempre, ¿no? Va a rehusarse al cambio y muchas veces no quiere hacer el uso. Y aquí sí tiene que hablar, pues, gerencia, hablar dirección médica, para que todo el mundo se comprometa a hacer el uso de la historia que ya se desarrolló. Luego salimos con una marcha blanca, probamos que todo funcione bien, y luego el arranque y acompañamiento con el equipo de asistencia de soporte, registrar cada seguimiento que se hace para después analizarlo y ver en qué punto o en qué momento del registro del médico o la enfermera requiere apoyo para poder reforzarlo posteriormente. ¿Qué riesgos tenemos o qué riesgos hemos tenido, ¿no? Uno, complejidad de las integraciones, ¿ya? El otro es retraso debido al mal cálculo de tiempo. Esto se da, nuevamente hay que recalcular el tiempo cuando no se ha avanzado de manera correcta. Dependencia de terceros para la integración, como decía, ¿no? Imágenes, patología, laboratorio, manejan unos sistemas diferentes que hay que integrarlos y muchas veces hay que depender de ellos, ¿sí? Que el equipo humano no sea el idóneo, que haya resistencia al cambio por los usuarios finales y, por último, cuando ya se atrasa el proyecto, que los altos directivos no estén convencidos del proyecto. Estos son los riesgos de la implementación de historia clínica electrónica y que realmente yo los he vivido. Bueno, sé que el tiempo apremia. Muchísimas gracias por la atención. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.